Ok, buenas, soy Juan Otálvaro y con los compañeros Juliana y Santiago vamos a hacer la pequeña presentación de la sección 8.8 de el cálculo de Layton. En esta presentación no queremos como enunciar los teoremas y tampoco demostrarlo, simplemente porque terminaríamos copiando un libro en un video y creemos que no creemos que esa sea la intención. Simplemente vamos a mostrar como dos pequeñas ventajas del poder diferenciar y antiderivar las series de potencias, y vamos a mostrar pues dos ejemplos, o sea, hacer los dos ejercicios. Ok, entonces la primera ventaja que quería mostrar era una que vi en un video. Simplemente si teníamos una función definida por una serie de n igual 1 hasta infinito, de esta forma, y nos piden hallar la suma de esa serie, suponiendo que tiene un radio de convergencia mayor que 0. Si nos piden hallar la suma de esa serie sería pues algo un poco complicado, puesto que no tenemos un teorema que nos diga pues a qué converge una expresión de ese tipo, ¿no? Pero simplemente usando un pequeño truco matemático, por llamarlo así, o simplemente derivando, llegamos a que la primera derivada de esta función es la serie dada por esta expresión de aquí. De esto y esto se nos van, entonces simplemente nos queda la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n menos 1. Esto lo puedo reescribir como simplemente haciendo un corrimiento de los índices de n igual 0 hasta infinito de x a la m. Bueno, y aquí cometí un error, era n igual 1, pero bueno. Ok, entonces vemos que era la primera derivada. Vemos que la primera derivada de f de x es básicamente una serie geométrica, y sabemos que las series geométricas convergen a 1 sobre 1 menos x, al menos en este caso, para las x que sí, solo así el valor absoluto de x es menor que 1. Ok, entonces si la suma de f de la primera derivada de x es 1 sobre 1 menos x, si yo antiderivo ambos lados, me va a quedar f de x es igual a dx sobre 1 menos x. Y eso no va a ser nada más que no va a ser nada más que f de x igual al menos logaritmo natural de 1 menos x más una constante. Para saber el valor de esa constante podemos evaluar en cero la función. Tenemos que f de 0 no va a ser nada más que la sumatoria de 0 a la n sobre n, y esto básicamente va a ser 0, así que esto va a ser 0. Por lo tanto, 0 va a ser igual al menos logaritmo natural de 1 menos 0 más c. Esto va a ser c igual al... Esto simplemente va a ser 0 y c va a ser igual a 0. Entonces nos queda que esto es 0 y nos va a quedar que la suma de la sumatoria que teníamos en un principio simplemente va a ser el menos logaritmo natural de 1 menos x. Si y solo si el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Y hemos hallado la suma simplemente usando el hecho de que podemos derivar y antiderivar las series de potencias. Gracias. Ok, la segunda ventaja que quería mostrar de poder diferenciar las series de potencias es que podemos antiderivar y derivar funciones que en un principio serían muy difíciles de hacerlo, ¿no? Pues por los métodos que conocemos.
Este ejemplo lo vi en el libro El cálculo de una variable de Stewart, y decía así. Por ejemplo, si tenemos una función f de x, esta función es igual a 1 sobre 1 más x a la 7. Esto lo podemos reescribir como 1 sobre 1 menos x a la 7. Y esto no va a ser nada más que una serie geométrica que va a ser pues menos x a la 7 a la n. Bueno, va a ser la sumatoria de n igual 0 hasta infinito. Ok, entonces tenemos que f de x es igual a esta sumatoria, a menos que, bueno, también lo puedo escribir como menos 1 a la n por x a la 7n, n igual 0 hasta infinito. Entonces, ¿cuál es la ventaja de haber hecho esto? La ventaja es que básicamente aquí tenemos un polinomio que es mucho más fácil de antiderivar, y aquí tenemos una expresión que era muy difícil de antiderivar, o bueno, al menos para mí. Entonces simplemente vamos a hallar la antiderivada de esto, voy a llamarla f de x, va a ser igual a esto, aquí a la 7n de x. Y esto, como esto simplemente es una constante, simplemente vamos a antiderivar esto como si fuera un polinomio, y eso sabemos que es simplemente la sumatoria de menos 1 a la n, x a la 7n más 1 sobre 7n más 1, y simplemente agregamos una constante. Entonces ya hemos antiderivado una función que en un principio era mucho más difícil de hacer, simplemente usando el hecho de que podemos antiderivar las series de potencias. Y bueno, eso fue todo. Gracias. Vamos a resolver el ejercicio 32 de la sección 8.8 del libro de Leibniz y nos piden que obtengamos una representación en serie de potencias de la integral y además determinar el radio de convergencia. Calculamos esta integral por el método de series de potencias porque con otro método elemental como el de cambio de variables no sería posible. Entonces partimos por la integral de tangente inversa de t, y dada la serie geométrica de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, tenemos que eso es igual a 1 más x a la 2 más x a la 3 más x a la 4 infinitamente, y eso es igual a 1 dividido 1 menos x, solo si el valor absoluto de x es menor a 1. Luego sustituimos en esa sumatoria las x por menos x a la 2 y tenemos sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n x a la 2n, y eso es igual a 1 menos x a la 2 más x a la 4 menos x a la 6 más x a la 8, y así infinitamente, y obtendríamos 1 dividido 1 más x a la 2, solamente como en el caso anterior si el valor absoluto de x es menor a 1. Luego, aplicando el teorema de integración término a término de una serie de potencias, obtenemos la integral del resultado anterior, que fue 1 dividido 1 más x a la 2t dt. Y eso es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 dividido 2n más 1. Igualmente si el valor absoluto de x es menor a 1. Y como lo plantea el ejercicio, estamos hablando de tangente inversa de x. Y esto es igual a la sumatoria de desde n igual a 0 a infinito.
de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 dividido 2n más 1. Y tenemos la integral de tangente inversa de t. Eso es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la integral de menos 1 a la n por x 2n más 1 dividido 2x más 1 de t. Y así, la integral de tangente inversa de t es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 2 dividido 2n más 2 por 2n más 1. Y así obtenemos la serie de potencias. Ya que tenemos la integral representada en serie de potencias, vamos a determinar su radio de convergencia. Y para esto usaremos el criterio de la razón. Aquí podemos ver claramente lo que dice el criterio de la razón. Y lo que buscamos nosotros es ver dónde nuestra serie de potencias es convergente. Así que vamos a utilizar el primer ítem que nos plantea que el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a sub n más 1 dividido a sub n es igual a L. Cuando el L es menor a 1, entonces es absolutamente convergente. Ahora, según la serie de potencias que podemos ver en la parte de arriba, obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n más 3 dividido 2n más 3 por 2n más 2. Eso dividido menos 1 a la n por x a la 2n más 2 dividido 2n más 2 por 2n más 1. Y eso es igual usando la ley de extremos y medios. Y tenemos límite de n cuando tiende a infinito de valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1, dividido 2n más 3 por 2n más 2 por menos 1 a la n por x a la 2n más 2. Y utilizando las propiedades de las potencias, podemos cancelar y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de menos 1 por 2n más 1 por x a la 3 dividido 2n más 3 por x a la 2. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de menos x a la 3, 2n más x a la 3 dividido x a la 2, 2n más 3x a la 2. Y como obtenemos una indeterminada, usamos la regla de L'Hopital para resolver el límite y derivamos arriba y abajo y obtenemos el límite de n cuando tiene infinito de valor absoluto de menos 2x a las 3 más x a la 3 dividido 2x a la 2 más 3x a la 2 y esto es igual al límite de n cuando tiende a infinito de valor absoluto de menos x a la 3 dividido 5x a la 2. Y esto nos da valor absoluto de menos x a la 3 dividido 5x a la 2. Como habíamos visto, la serie solo converge por el criterio de la razón cuando valor absoluto de menos x a la 3 dividido 5x a la 2 es menor a 1. De este modo desarrollamos esta inecuación. Podemos distribuir el valor absoluto y pasar el valor absoluto de 5x a la 2 a multiplicar al otro lado de la inecuación. Luego quitamos módulo elevando a la 2 y obtenemos menos x a la 3 a la 2 menor a 5x a la 2 a la 2. Y esto nos da x a la 6 menor a 25x a la 4. Pasamos al 25x a la 4 al otro lado de la inecuación restando y esto lo inigualamos a 0. Y de este modo encontramos el intervalo de convergencia que es menos 5
unido a 0,5. Bueno, por último, vamos a resolver el ejercicio 24 de la sección 8.8 del libro de ley, que nos pide demostrar que la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial dada. Esto también es otra de las aplicaciones que tienen los teoremas enunciados en esta sección. Bueno, entonces nos dan d igual a una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n por n factorial, todo eso por x a la 2n. Y la ecuación diferencial que se debe satisfacer es dy de x menos xy igual a 0. Vemos que y ya lo conocemos, x es una variable, entonces lo único que nos hace falta es encontrar la primera derivada de y con respecto a x para reemplazar en la ecuación diferencial y ver si se satisface. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como primero vamos a derivar a y con respecto a x. Entonces diferenciamos a y, lo que nos da, pues como vimos en los teoremas de la sección 8.8, nos dice que pues una serie de potencias le debemos multiplicar a la serie por lo que acompaña a la x, por lo que está elevando a la x, y a lo que está elevando la x le restamos una unidad. Acá vemos pues que la dy de x es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito 2 de 2n sobre 2 a la n por n factorial, todo eso por x a la 2n menos 1. Simplificando, vemos que 2 a la n se puede escribir como 2 a la n menos 1 por 2, y n factorial se puede escribir como n menos 1 factorial por n. Entonces podemos simplificar el 2 y el n, y nos quedaría la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1 por n menos 1 factorial, todo eso por x a la 2n menos 1. Para poder comparar las sumatorias de y la de la primera derivada, debemos hacer que estas comiencen en el mismo número. Entonces hacemos que la serie, la primera derivada empiece en n igual a 0. Para eso utilizamos uno de los teoremas vistos en clase, donde nos dice que si le vamos a restar una cierta cantidad, o sea, vamos a comenzar por debajo de una cierta cantidad, a la n se le debe sumar esa cantidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer de y de x, y vemos que donde aparece n, ahora ponemos n más 1, que fue la cantidad que se le restó, n más 1, y todo pues donde aparecía n, todo n más 1. Entonces eso nos da una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n por n factorial, y todo eso por x a la 2n más 1. Ahora reemplazamos en la ecuación diferencial de y de x menos xy es igual a, vemos de y de x que la primera derivada es la sumatoria que acabamos de encontrar, menos x por y ya sabemos que es la sumatoria del inicio. Ahora metemos este x que está fuera de la sumatoria, lo metemos dentro de la sumatoria, y nos quedaría que de y de x menos xy es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2n, de 2 a la n por n factorial, y todo eso por x a la 2n más 1, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n por n factorial, todo eso por x a la 2n más 1. Vemos que las dos sumatorias son iguales, entonces restando daría que de y de x menos xy es igual a 0. Luego la ecuación diferencial es satisfecha, de modo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n por n factorial, todo eso por x a la 2n, es una solución. Así terminamos pues esta presentación de ejercicios de la sección 8.8 del libro.
Bueno, muchas gracias.